¿Qué es capitalismo y qué es socialismo? Primero, capitalismo, entre comillas, es un término peyorativo o despectivo. Los socialistas lo acuñaron para el sistema de gobierno limitado. Abro comillas, es un gendarme nocturno, cierro comillas, que en el pasado hizo ricos a países muy pobres, hace 300 o 200 años, como Suiza, Holanda, Escocia, Inglaterra y Estados Unidos. Gobiernos limitados en fines y funciones, en poderes y derechos, y en gastos y recursos, mercados abiertos y libres, propiedad privada. Es el sistema de los, abro comillas, milagros, cierro comillas, milagros económicos de posguerra en Europa y Japón, y luego en los tigres, entre comillas, de Asia, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, e igual hoy en las regiones autónomas capitalistas de China. Su virtud: permite crear riqueza para todos. Se basa en la libre y abierta competencia con igualdad de oportunidades jurídicas, aunque no de hecho, lo cual es una cosa imposible. No es perfecto, aunque es muy superior a cualquier otro para generar ahorros e inversiones que llevan a la formación o acumulación, entre comillas, de capital. Es ideal para los trabajadores porque la competencia incrementa sus oportunidades de empleo y opciones para escoger entre numerosos empleadores, y la acumulación de capital aumenta su productividad e ingresos reales. Y quienes mejor lo saben son los propios obreros. Ellos se trasladan casi siempre con sacrificios y altos costos desde sitios donde hay relativamente menos libertades y oportunidades a destinos donde hay relativamente más, y nunca a la inversa. Segundo, estatismo es el sistema contrario, el que tenemos y tuvimos siempre en Latinoamérica, excepto y solo de modo muy parcial entre 1880 y 1930. Sus rasgos esenciales son los tres contrarios: gobiernos sin límites, mercados con privilegios y ligados a la política, y propiedad privada inexistente o con severas restricciones. El estatismo viene en dos variedades. El primero es malo y el segundo mucho peor. Tercero, mercantilismo. Es un sistema de privilegios para oligarquías económicas que permite crear riqueza solo para unos pocos, y la inmensa mayoría sigue en la pobreza, y la pobreza se junta con la ignorancia, y ambas engendran el socialismo. Sistema de privilegios para oligarquías políticas que no crean riqueza para nadie, sino que la destruyen. Cuarto, el socialismo debe ser analizado y juzgado por los medios que emplean sus impulsores y por sus resultados reales, y no por aquellos resultados ideales que ellos de palabra y en el papel dicen perseguir en sus discursos, sermones, clases y charlas. Hay dos subespecies de socialismo:
Primero, el reformista, democrático o girondino, menchevique, se impone por la propaganda engañosa. El segundo, el revolucionario o jacobino, nazi o comunista, bolchevique, que usa la intimidación, la coerción y las armas, estalinista, musolinista, hitlerista o maoísta. Mediante la toma y el dame político, en casi todo el mundo las izquierdas blandas y las derechas antiliberales combinan socialismo democrático con mercantilismo, creando y repartiendo privilegios para oligarquías políticas y económicas a la vez. Siempre fracasan, y tras los inevitables fracasos de estas combinaciones, irrumpe siempre el ala más dura, comunista y radical. Así es otra vez en Venezuela, Bolivia, Ecuador o Paraguay, con presidentes que ahora la clase media repudia, pero que como candidatos contaron con buena parte de sus votos. ¿Qué es izquierda y qué es derecha? ¿Y el centro, entre comillas? No le tenga miedo usted a la palabra derecha, entre comillas. Desde la Revolución Francesa en 1789, los socialistas se llaman a sí mismos de izquierda, entre comillas, y nos llaman de derecha, entre comillas, a sus adversarios, como insulto y para presionar y amedrentar. Aunque es cierto que los socialistas ahora no tienen exactamente las mismas ideas que antes, ni sus oponentes, no es verdad que los términos han perdido vigencia o los conceptos se han desactualizado. Eso es mentira. Pero conviene rastrear desde su origen los significados de las dos palabras para comprenderlos bien. Primero, durante las sangrientas revoluciones europeas de 1820, 1830, 1848, 1871 y 1917 y 18, se llamó izquierda a la fuerza ideológica y política que en nombre del socialismo atacó violentamente el gobierno limitado, el capitalismo y la propiedad, la ética socialmente aceptada, victoriana entre comillas, y las instituciones tradicionales, matrimonio, familia y religión. En estas trágicas masacres, los socialistas asesinaron aldeas completas de gentes y diezmaron pueblos y villas, y barrios o sectores enteros en muchas ciudades. La izquierda no anda con miramientos a la hora de exterminar. Segundo, derecha entre comillas. Se llamó entonces a la muy heterogénea alianza de factores sociales, económicos, religiosos, militares y políticas que reaccionaron, reaccionarios entre comillas, resistiendo con vigor y firme determinación a las izquierdas. Élites urbanas, clase media de las villas o burgos, burguesía entre comillas, iglesias, ejército, los monárquicos, constitucionales y absolutistas, y los tradicionalistas y conservadores, y liberales, pero también mercantilistas. Pero ya en el siglo XX, desde las revoluciones mexicanas de 1911 y rusa
de 1917, las derechas se perdieron en nostalgias románticas y defensas de privilegios y fueron incapaces siquiera de poner contención a las izquierdas. Tercero, y dos tipos de facciones ultrasocialistas emergieron, las del fascismo y nacionalsocialismo, y las del comunismo o socialismo internacionalista, proletario entre comillas. Las segundas acusaron falsamente de derecha, entre comillas, y extrema a las primeras, pero no hubo grandes diferencias, solo lucha por el poder. Sean camisas rojas, negras o pardas, sus logros, entre comillas, fueron los mismos: hambre, miseria, opresión, guerras sin fin, campos de concentración, torturas, muerte y sufrimiento, balas y sangre. Pol Pot y Che Guevara. Cuarto, aunque después de 1945 se fue imponiendo el demosocialismo de camisa blanca en sus ediciones escandinavas, anglosajonas, laborismo o New Deal, o a la francesa y a árabe, sionista, iberoamericana, negras, tercermundistas, etc. Tampoco hubo muchas diferencias, y no mucho mejores fueron los frutos observables. Primero, estatismo. Estado intervencionista, ineficiente y parásito. Otro, gasto público desbordado, con impuestos exorbitados y en muchos casos astronómicas deudas estatales. Otro, degradación de la moneda e inflación de precios y con alto desempleo. Otro, regulaciones paralizantes y anticompetitivas, con improductividad e ineficiencia en las empresas privadas. Otro, inseguridad en las calles, injusticia en los tribunales y corrupción galopante. Otro, y por último, pero no menos destacable, medicina y educación políticamente subordinadas a los gobiernos y de calidad muy pobre, y jubilaciones y pensiones indignas y miserables. Conclusión 1. Si izquierda es el señorío del gobierno sobre las personas y entes privados, el deterioro de la ley y la justicia independiente, el reparto estatal de la propiedad ajena y la destrucción de la familia, entonces ser de derecha no es necesariamente de pecado, delito o deshonra. Es cierto que la derecha mercantilista favorece los privilegios injustos y por ende inmorales, pero la derecha cristiana y liberal no mercantilista sostiene la propiedad privada contra las expropiaciones, invasiones, robos y secuestros, afirma la ley y el orden contra el crimen y la anarquía, apoya el trabajo, el ahorro, la inversión y la producción contra el distribucionismo populista y la creación de riqueza contra la pobreza, y la familia contra su depauperización y desaparición. Nada de malo. Conclusión 2. Los remedios a los errores, desmanes y crímenes de la izquierda proceden de la derecha, pero cuando es mercantilista y antiliberal no son eficaces, y entonces la izquierda resurge como castigo a la derecha indolente, ineficaz e inoperante. Conclusión 3.
insultante debe ser considerada la palabra izquierda, entre comillas, por sus fracasos, tan evidentes y obvios, que ahora el socialismo, aunque manteniendo su esencia, decidió abandonar el leninismo y hasta el marxismo como fundamento científico, entre comillas, y cambió a Lenin por Gramsci, y ya no es proletario, sino de clase media. Tampoco es racionalista ni ateo, dice ser cristiano o islámico, y en todo caso espiritual, entre comillas, solidario e inclusivo, entre comillas, ecológico, feminista, ético y anticonsumista. Apela no a la razón, sino a emociones y sentimientos, y excepto por anti-Estados Unidos, ya no es nacionalista. Ahora va de la mano con el gobierno mundial de la ONU y el Estado estatista globalizado. Quinto, y el centro, entre comillas, es el intento de esconderse en una fórmula de compromiso, en la práctica siempre estatista, mucho menos que óptima e intrínsecamente inestable, o es un subterfugio para evitar la definición. Seguridad primero. Esta es la oferta política que se espera, según las encuestas. La gente desea gobiernos que les permitan obtener estos resultados y de acuerdo a este orden de prioridades: seguridad y justicia, prosperidad, empleos dignos e ingresos satisfactorios, educación excelente, atención médica oportuna y de calidad, seguro de salud y una vejez tranquila y libre de zozobras. Todo se puede lograr, y sin esperar demasiado tanto tiempo, ni con indecibles sacrificios. Basta deslegislar, derogar leyes malas y hacer las 5 reformas, cada una de las áreas mencionadas, que trataremos más adelante. Brindar seguridad pública es el fundamento y razón de ser del Estado como institución y su primera e inexcusable función. La segunda es administrar justicia pública y la tercera es contratar y mantener puentes, carreteras y caminos y otras obras genuinamente públicas. Sin embargo, la inseguridad reina por doquier, la justicia falta y casi no se emprenden nuevas obras públicas de infraestructura ni se mantienen las existentes. ¿Por qué? Por la corrupción y la indolencia. Sí las hay, pero otra es la causa. La causa es el problema de fondo. El Estado ha usurpado toda suerte de disímiles funciones privadas por naturaleza, hacer negocios de toda suerte y hasta poseer y manejar empresas comerciales, industriales y de servicios, educar a párvulos y adolescentes, brindar cuidados médicos a los enfermos y administrar fondos de jubilaciones y pensiones para ancianos, viudas y huérfanos. Y el Estado no es para eso, es para prevenir los crímenes mediante su represión y tratamiento legal cuando son cometidos, y hacer justicia cuando los particulares no llegan a resolver por sí mismos sus diferencias, y para obras de infraestructura.
nada más. Pero esas funciones son descuidadas y abandonadas porque los gobiernos pretenden abarcarlo todo. Así obstaculizan e impiden la acción privada cumplir sus funciones propias naturales, que son productivas y comerciales, educativas, médicas y administración de fondos jubilatorios. Neoliberalismo en el papel. No se confunda usted. Vamos despacio. En los 80, el economista John Williamson se hizo famoso entre sus colegas con su libro, abro comillas, EMF Conditionality, cierro comillas. Expuso por primera vez el recetario, que después sería el, abro comillas, Washington Consensus, cierro comillas, enunciado como un decálogo en 10 verbos. Era así: primero, imponer disciplina fiscal; segundo, reducir las tasas de impuestos y aumentar así la recaudación total; tercero, reorientar el gasto público hacia la atención médica básica, la educación primaria y la infraestructura; cuarto, liberalizar las tasas de interés; quinto, mantener un tipo de cambio competitivo, entre comillas; sexto, eliminar restricciones no arancelarias al comercio exterior y reducir poco a poco los aranceles hasta un arancel efectivo promedio de 10 a 20%. Séptimo, liberalizar el flujo de inversión extranjera directa. Octavo, privatizar las empresas estatales. Noveno, eliminar las barreras al ingreso y salida del mercado, reduciendo trabas legales. Décimo, fortalecer los derechos de propiedad privada. ¿Es bueno eso? Más o menos. Algunos mandamientos sí, otros no, y otros son discutibles en sí mismos o en sus consecuencias e implicaciones. ¿Cómo así? Primero, es buena la disciplina fiscal, pero recortando gastos, no aumentando ingresos, como en el punto 1 y 2. Otro, la jerarquización de las funciones estatales es imprescindible, y es función del Estado construir obras públicas, mas no enseñar, como aparece en el punto 3. Y en todo caso, la ayuda estatal a la educación de los pobres puede ser con cupones. Otro, es malo manipular el tipo de interés, punto 4, pero también el tipo de cambio, como está en el punto 5. Otro, ¿por qué no arancel cero, como aparece en el punto 6? ¿Y por qué desregular los mercados y la inversión extranjera, como aparece en los puntos 9 y 7, pero no la nacional o la repatriada? Es bueno privatizar los monopolios estatales, como aparece en el punto 8, pero no para hacerlos privados sin dejar de ser monopolios. El monopolio viola el derecho de propiedad del punto 10 de las demás personas. Monopolio no es una empresa grande, ni una empresa sola en un mercado. Es la empresa que goza de privilegios especiales en impuestos, insumos, materias primas, aduanas, seguros, relaciones laborales o con los bancos, etc., otorgados como especiales y exclusivos favores políticos por gobiernos y legislaturas. Otro,
El fortalecimiento de los derechos de propiedad exigen registros de los títulos debidamente certificados, tal como Hernando de Soto predica con insistencia. Pero establecer registros de propiedad sin las demás reformas significa una sola cosa: cobrar más impuestos. Para ser liberales, las reformas han de ser simultáneas. De lo contrario, los gobiernos harán solo la parte que les conviene, del modo que les conviene, para lo que les conviene. Neoliberalismo en la práctica. ¿Se aplicó ese neoliberalismo? Más o menos. Desde los 90 hubo y hay reformas y medidas económicas muy mal concebidas y peor ejecutadas por los gobiernos, el FMI, el Banco Mundial y las universidades asociadas. Si se observa de cerca lo ocurrido en la realidad, más allá del papel, hubo muy graves fallos y del liberalismo poco o nada. Primero, el Estado no redujo drásticamente sus funciones. No conforme con su rol de diputado o senador, juez, policía y soldado, diplomático y contratista. Quiso seguir de maestro y educador, médico, odontólogo y bioanalista, promotor deportivo, científico, artístico y cultural, etc. Y doctor general de la sociedad. Y en lo económico apenas admitió cambiar en algunos casos su papel de propietario de empresas por el de gerente y director general. Segundo, en consecuencia, los gobiernos no redujeron competencias, poderes y prerrogativas, ni tamaño ni presupuesto. Personal, a veces, muy poquito. Tercero, tampoco se redujo el gasto estatal, ni cesó el endeudamiento público. Las privatizaciones fueron fiscalistas y capitalizaron a los gobiernos. Los monopolios estatales fueron privatizados sin dejar de ser monopolios, para exigir precios muy por encima del real valor de mercado de los activos, solo a tiro de grandes complejos empresariales y consorcios internacionales apalancados por grandes bancos, y que después recuperaron sus enormes inversiones con elevadas tarifas para usuarios y consumidores tan pobres como antes o más. Cuarto, no aceptaron eliminar la inflación como medio de financiarse, solo reducirla. Punto A. Siguió la emisión de papel sin respaldo real, metálico u otro, porque inflando el dinero costean los gobiernos sus actividades usurpadas a los particulares, y porque los primeros receptores de los billetes salidos de la imprenta, que son los gobiernos y sus socios, se benefician a costa del resto. Punto B. Siguió la banca de reservas fraccionarias. No se pasó al muy justo y sano sistema de reservas del 100%. Por cada depósito, los bancos prestan varias veces más por encima de sus reservas, y de tal modo aumentan a placer los medios de pago. Así inflan la masa de crédito, ayudando a los gobiernos a financiar las actividades usurpadas, y los manejadores y receptores de crédito inflado se benefician a costa del resto. Punto C. Siguió la manipulación
artificial de las tasas de interés a la baja, estimulando el endeudamiento. Con inflación y altos impuestos le impiden a la clase media hacer ahorros y así capitalizarse, pero le alientan a contraer créditos esclavizantes. Quinto, la inflación fue parcialmente reemplazada por el IVA y otros tributos, y los aranceles fueron sustituidos por los derechos antidumping. Pero la presión tributaria no se redujo, al contrario, aumentó. Sexto, no se derogaron las leyes malas, todo lo contrario. También subió la presión reglamentaria. En varios puntos se puede ver. Primero, los monopolios privatizados fueron encuadrados en los reglamentos, pero sin someterse a la justa dictadura de la abierta competencia. Según la nueva ortodoxia económica, los controles de precios fueron reemplazados por las leyes del consumidor y, abro comillas, pro competencia, cierro comillas. Según la nueva, abro comillas, política correcta, cierro comillas, se introdujeron costosos reglamentos laborales, ecoambientalistas y de género, entre comillas, de la niñez y adolescencia, indígenas, discapacitados, etc. Y otro punto, y las burocracias se extendieron a toda la economía y a la vida nacional entera, impidiendo a las iniciativas individuales expresar su creatividad y fructificar. Séptimo, el viejo modelo cepalista de sacrificio de la exportación en aras del mercado interno se cambió por el opuesto, sacrificio del mercado interno en pro de la exportación, pero siempre con la planificación central. Solo cambiaron sus objetivos y modalidades y los sectores protegidos, pero no el proteccionismo. Octavo, la integración latino o centroamericana, caribeña, andina o mercosurista no hizo liberación comercial. Sus listas de excepciones siempre fueron más extensas que los propios acuerdos. Y la letra chica mata letra grande. La visión de bloques, entre comillas, políticos no es de Milton Friedman ni de la Escuela de Chicago. Es más bien típica de la teoría dependentista, entre comillas, del subdesarrollo de los 50 a los 70 de Paul Prebisch, André Guder Frank y el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faleto, Celso Furtado, Enrique Iglesias, Osvaldo Zunkel y Pedro Paz. En resumen, los cambios fueron pocos, mal orientados, muy alejados del libre mercado, no idóneos y o insuficientes. Eso es neomercantilismo. Beneficiarios, los privilegiados. El resto siguió pobre. Y los mismos fallos hay ahora con esas políticas. Eso sí, basta que a la izquierda no le guste una medida para que le indigne el San Benito de neoliberal, entre comillas,
y proceda a su descalificación inmediata sin más trámite ni argumento. Por ejemplo, en Venezuela, la oposición socialista, y es que no hay otra, llama neoliberal a Chávez. Enorme es la confusión terminológica, porque para disfrazar las realidades que le son adversas y evadir su responsabilidad, los gobiernos enredan las palabras. Ejemplo: el colectivismo gentilicio. Dicen, abro comillas, Francia decidió, cierro comillas. O bien, abro comillas, así hacen los coreanos, cierro comillas, cuando se refieren a los gobiernos francés o de Corea. Según Hayek, es un fraude semántico. Otro ejemplo: es una cumbre, entre comillas, reciente, declaró un presidente latinoamericano. Abro comillas, los países ricos deben aumentar su ayuda a los países pobres, cierro comillas. Lo que dijo en realidad fue que sus gobiernos deben transferir más dinero de sus contribuyentes a los gobiernos de los demás países y sus clientelas políticas.